Hola mis amados hermanos, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y quiero compartir un tema que se encuentra en Mateo 24:35 que dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y este tema lleva como título: solo los que obedecen la palabra de Dios permanecen para siempre. Pero primero vamos a orar. Amantísimo Rey de Reyes y Señor de Señores, como siempre, te damos gracias, Padre Celestial, por tu bendita y santa palabra. Señor, mira que vamos a hacer uso de ella. Sé tú hablando en nuestra vida, Padre Celestial, cambiándonos y ayudándonos, Padre Celestial, a ser hacedores de ella, guardarla, Padre Celestial, porque sabemos que dice tu palabra, que cielo y tierra pasarán, pero más tu palabra no pasará. Aquellos que guardan tu palabra, Señor, siempre, Padre Celestial, permanecerán para siempre. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Y como le había mencionado, como base bíblica estaré leyendo Mateo 24:35, que dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Por qué el Señor dice esto? Porque la mayoría de los seres humanos solo nos enfocamos en las cosas terrenales. Nos olvidamos de que algún día vamos a partir de esta tierra, de que algún día vamos a estar delante del trono de Dios y que vamos a compadecer delante del trono, que vamos a ser juzgados por lo que hayamos hecho, ya sea bueno o sea malo. Y de acuerdo de eso, nosotros vamos a permanecer con Dios o lamentablemente no. ¿Por qué? Porque muchos nos olvidamos de guardar la palabra de Dios. Muchas veces nosotros buscamos al Señor cuando tenemos una necesidad, pero no es porque lo amamos, sino porque buscamos la necesidad. No buscamos al que puede suplir la necesidad. Y entonces ahí está nuestro problema, nuestro error, cuando desobedecemos la palabra de Dios, cuando no queremos guardar la palabra de Dios. Entonces nosotros queremos permanecer para siempre. Nosotros queremos ser eternos, pero sin guardar la palabra de Dios. Entonces ahí está el error de cada uno de nosotros. Cuando nosotros solamente nos preocupamos por las cosas terrenales, por lo material, por la vanidad de este mundo, por ser famoso, para que todo el mundo nos reconozca. Y nos olvidamos que el único que merece toda la honra y toda la gloria es Dios. Y Jesús sabía eso. Y por eso cuando Satanás le dice: mira, si me adoras te daré todos los reinos de la tierra, ¿qué Jesús le dijo? No, solamente a Dios adorará y solamente a Él servirá. Entonces Jesucristo quiere que nosotros hagamos como Él hizo, que no se nos olvide que el único que merece toda la honra y toda la gloria es Dios, que si estamos sobre esta tierra es por su gracia y por su misericordia, pero no es porque lo merezcamos, no es porque seamos buenos, porque dice el Señor en su palabra que solamente hay uno que es bueno y ese es Dios. Entonces, si nosotros queremos permanecer para siempre, ¿qué tenemos que hacer? Guardar su palabra. Que esa palabra se haga viva en nosotros, que el Señor habla de que tenemos que perdonar. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? Perdonar. Que el Señor nos dice que tenemos que apartarnos de mal, de dejar de hacer lo malo, de solamente pensar en hacer lo malo y de querer ganar este mundo entero. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Dejar de hacer eso, dejar de hacer lo malo y de vivir para agradar a Dios, complaciéndolo, guardando sus mandamientos. Y dice: si me amáis, guardad mi mandamiento. O sea, demuéstramelo. ¿Para qué? Para que permanezcan para siempre, para que puedan ser salvos y estar conmigo en mi reino. Pero muchas veces nosotros ignoramos eso. Vemos que nos preocupamos por nuestra salud, hacemos ejercicio, paramos yendo al médico, no sabiendo que tarde o temprano vamos a morir, que Dios cuando quiera nos puede mandar a buscar. ¿Cuántas personas no mueren, le da un infarto? Pero podemos ver mucho que se le comparte la palabra de Dios. No, mire que yo soy muy joven, yo tengo que disfrutar mi vida, yo todavía no tengo hijos, ni siquiera he tenido novio, ni siquiera he dado mi primer beso, ni etcétera. Ahora, y la muerte no nos va a decir: a esperar. ¿Cómo nosotros le vamos a decir: no, mira, muerte, todavía yo no he disfrutado mi vida, yo tengo que disfrutar, espérame por favor? Entonces, nosotros tenemos que aprender a ser sabios. El Señor dice que debemos de aprovechar el tiempo, porque los tiempos cada día más se ponen peores, que no habrá padre para hijos ni hijos para padre, y eso es lo que se está viviendo. ¿Cuántos padres no le hacen daño a sus hijos, los violan, los matan, se quitan la vida, etcétera? Entonces, el Señor quiere que nosotros no ignoremos eso, sino que
seamos obedientes si queremos permanecer para siempre, guardando su palabra, guardando su mandamiento. Y podemos ver también como el Señor nos habla aquí en Primera de Pedro 1, 24, 25, que dice, pues la Biblia dice, todo ser humano es como la hierba, y su grandeza es como la flor. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa palabra es la noticia que el Señor Jesucristo le ha enseñado. Podemos ver otro maravilloso ejemplo que el Señor nos da, que nosotros los hombres, los seres humanos, somos como la hierba, y su grandeza es como la flor, y nuestra grandeza es como la flor. Muchos nos creemos muy grandes, muy superiores, mejores que los demás. Pero mira lo que dice el Señor aquí en su palabra. La hierba se seca y las flores se caen. Para todo aquello que nos creemos más grandes, mejores, inclusive que no necesitamos de Dios, como que Dios es que tiene que andar detrás de nosotros rogándonos. Entonces tenemos que ser sabios, y el Señor nos llama a aprovechar el tiempo, porque los días cada día se ponen peores. Pero la palabra del Señor permanece para siempre, y esa palabra es la buena noticia que el Señor Jesucristo le ha enseñado. Que si nosotros queremos permanecer para siempre, tenemos que obedecerla. Y por eso el Señor Jesucristo dice aquí, y esa palabra es la buena noticia que el Señor Jesucristo le ha enseñado. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el propósito? Porque el Señor quiere que nosotros seamos salvos y la guardemos, pero que sea manifiesta, que esa palabra se haga viva a través de nuestro fruto, de nuestro testimonio, para que otros puedan llegar a los pies de Cristo, y que perseveremos en ella, que siendo fiel, porque solo los que perseveran hasta el final, estos serán salvos. Que todo aquel que ponga la mano en el arado no agradará a Dios. En otra palabra, todo aquel que vuelva a su vómito, a su pecado, no puede agradar a Dios, porque no le ama, porque ama su pecado, porque ama la maldad, mas no quiere guardar la palabra de Dios. No queremos comprometernos con la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros queramos permanecer para siempre cuando nosotros somos orgullosos, nos creemos superiores, nos creemos más grandes que los demás? Cuando el Señor dice que todo ser humano es como la hierba, y su grandeza es como la flor. La hierba se seca y la flor se cae. O sea, todo el orgulloso, dice el Señor, que será avergonzado, mal que se humilla será enaltecido. Así que dejemos de pensar que nosotros somos la última Coca-Cola de la tierra, y que nunca vamos a partir de esta tierra, que nunca nos vamos a enfermar, y que nunca vamos a necesitar de otra persona, y mucho menos de Dios. Y el propósito de Dios es que nosotros permanezcamos para siempre, pero no va a ser posible si nosotros no queremos guardar la palabra de Dios. Porque dice solamente que la tierra, cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Entonces esa palabra se tiene que hacer viva en nosotros. Como ya le mencioné, cuando el Señor habla de que tenemos que perdonar, cuando nosotros perdonamos, esa palabra se está haciendo viva, se está haciendo carne en nosotros. Cuando se habla de que debemos de dejar del adulterio, de hablar mentira. ¿Por qué? Porque los injustos no heredarán el reino de los cielos. En otras palabras, no permanecerán para siempre. ¿Por qué? Porque no están guardando la palabra de Dios, no están obedeciendo la palabra de Dios. Entonces vamos a poner otro maravilloso ejemplo que el Señor nos da aquí en Efesios 6, 1, 3, que dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. ¿Qué se está hablando? De guardar la palabra de Dios, de obediencia. Aquí podemos ver cómo el Señor habla
que el primer mandamiento con promesa en la Biblia es honrar a nuestro padre y a nuestra madre. ¿Para qué? Para que nos vaya bien y seamos de larga vida sobre la tierra. Ahora, imagínate que el Señor está diciendo que el primer mandamiento es honrar a tu padre y a tu madre. ¿Por qué el Señor dice esto? Primeramente porque Dios sabe que Él es Padre, que nosotros somos sus hijos. Y que, mira, esto es solamente si honramos a nuestro padre y a nuestra madre. Ahora imagínate que nosotros honremos a Dios. Vamos a permanecer para siempre. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Esto es sobre la tierra. Ahora imagínate la vida eterna si nosotros honramos a Dios, guardando su palabra. Vamos a permanecer para siempre. Vamos a estar con Él en el reino de los cielos. Cuando Él dice que solamente los que guarden, los que sean fieles hasta el final, estos serán salvos, está hablando de que honre a Dios. ¿De qué forma? Guardando la palabra de Dios. Porque, como dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra pero mi palabra permanecerá para siempre. Esto es lo que el Señor quiere. Entonces aquí podemos ver cómo dice el Señor en el Salmo 112, 1-3. Feliz el hombre que honra al Señor y se complace en su mandato, en su palabra. Los descendientes del hombre honrado serán bendecidos y tendrán poder en la tierra, y en su casa hay abundante riqueza y su generosidad es constante. Aquí podemos ver como dice claramente: feliz el hombre que honra al Señor y se complace en su mandato, en su palabra nuevamente. En guardar su palabra. ¿Por qué? Porque que guarda la palabra de Dios permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no. Mi palabra permanece para siempre. Y esto es a lo que honramos a Dios. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre. Ahora, como le mencioné, imagínate que dice que el que honra a padre y a madre, el primer mandamiento que nos irá bien y que tendremos larga vida solamente en la tierra. Oiga. Ahora imagínate, nosotros guardando la palabra de Dios, también vamos a permanecer para siempre. Cuando nosotros honramos a Dios, vamos a permanecer para siempre. ¿Por qué? Porque vamos a estar con Él en su reino. Malos que no, dice que serán como la flor del campo, serán como la hierba, que se marchitan, y como la flor que cae. En otras palabras, no permanecerán para siempre, sino que van a ir a un lugar de tormento. A esto es que está haciendo referencia cuando dice aquí en Primera de Pedro 1, 24-25, todo ser humano es como la hierba como la hierba, y su grandeza es como la flor. La hierba se cae y la flor la hierba se seca y la flor se cae. Está hablando en que no permanecen para siempre. ¿Por qué? Porque se quema, porque serán echados en el horno de fuego. Serán echados en este lugar de tormento que se seca y su flor se cae. Está haciendo referencia aquí que no permanece para siempre, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, que guarda su palabra honrando al Señor, así como honra a padre y a madre, permanecerán para siempre. Pero no solo aquí en la tierra, sino también que nos dará vida eterna juntamente con Él. Así que espero que esta palabra de parte de Dios sea de bendición, que cada día más nos ayude a guardar su palabra para que podamos permanecer para siempre, no solo aquí en la tierra cuando oramos a nuestro Padre y a nuestra Madre, sino sobre todo en el cielo, porque tenemos salvación y vida eterna. Así que Dios le bendiga, recuerda que Dios le ama y que para Dios nosotros somos una prioridad, no una opción, pero que para Él también para nosotros debe de ser una prioridad, y por eso lo dice que debemos de amarle sobre todas las cosas. Muchas bendiciones, Dios le ama.